y van a ver por qué específicamente también digo diálogo y no cualquier otra manera de intercambiar ideas. Y al final justamente de la sesión vamos a ver por qué el título es la estructura dialógica. ¿Qué quiero decir con estructura dialógica? Es lo que también voy a explicarles hoy, ¿no? Esta sesión vendría a ser parte del, digamos, del área temática de liderazgo. La anterior era más de política, esta es de liderazgo. Entonces, empiezo un poco por mi propia profesión, ¿no? De historiador y politólogo. Me gusta siempre hacer un poquito de historia, ¿no? Y además, como lo habíamos relacionado un poco, ¿no? La democracia y una de las ideas principales que tenemos de la política surge desde la antigua Grecia. Bueno, entonces les explico un poco sobre esto, ¿no? O sea, los griegos y la dialéctica, ¿qué quiere decir eso, ¿no? Les decía, ¿no? Ya habíamos dicho que desde los griegos la política era, ¿no? La libertad de hablar, ¿no? La libertad para la palabra. Ellos usaban este término logos, no como cualquier palabra, ¿no? O sea, logos para ellos era un discurso racional, ¿no? Un discurso con sentido, ¿no? O sea, que no era cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, si no tenía buscaba ser racional, un sentido, darle sentido a las cosas, como habíamos visto un poquito, darle sentido al mundo, etc., ¿no? Entonces la política es eso, ¿no? Hablar libremente en el espacio público, en la antigua Grecia era el mercado público, digamos, ¿no? Que le llamaban ágora, y dentro de ese espacio físico, digamos, que era el espacio público, ¿no? O sea, ellos llamaban a la asamblea, ¿no? Para hablar, la llamaban eclesía, ¿no? De ahí viene después con el tiempo, ¿no? El término iglesia, ¿no? Que es algo parecido en el sentido de la asamblea de gente que está reunida para hablar, ¿no? En el caso de los griegos, ¿no? Y me gustó esta cita porque es parte de lo que les quiero explicar, ¿no? O sea, los griegos, aparte que les gustaba hablar y les gustaban los debates y la discusión, ¿no? Sabrán por cultura general, eran súper competitivos, ¿no? Y como dice ahí este autor, ¿no? De cualquier cosa hacían un certamen, una competición, un juego, donde uno ganaba y otro perdía. Y lo pongo porque hasta de los debates, ellos hicieron un juego, que es lo que llamaron con el tiempo justamente dialéctica. Y que con el tiempo, hoy en día, digamos, 2000 años después, es un tipo de hacer filosofía. Pero originalmente la dialéctica era como estos concursos, estos certámenes que tenían los antiguos griegos, donde los participantes lo que tenían que hacer era agarrar un poquito, o sea, simplificando, ¿no? Al azar algún tema y tenían que defender ese tema. Y el contrincante tenía que atacar el tema que había surgido. Por eso han debido escuchar la tesis, la antítesis, ¿no? Esa es la manera justamente originalmente la dialéctica. Entonces uno defiende una tesis, el contrincante la antítesis y gana, ¿no? Por eso también hacían como una votación para ver quién había ganado, quién era el más convincente, quién era el mejor orador. Y como les digo, ¿no? Eran competencias así casi tan importantes para los griegos como las Olimpiadas, etc., ¿no? Entonces, como dato histórico les muestro, ¿no? Y Aristóteles, ¿no? El señor representado ahí en la imagen, ¿no? Eh, al principio, sus primeras obras justamente eran sistematizar la dialéctica, ¿no? O sea, se sentaba a ver los concursos, a estos concursos en Atenas y las iba sistematizando. Y de ahí él va a sacar varias reglas y varias conclusiones, y por eso Aristóteles va a ser uno de los primeros que estudia justamente la oratoria, cómo armar un discurso, ¿no? Qué características tiene un buen discurso, qué cosas tiene que tener. Y es tan preciso, digamos, en su análisis que hasta el día de hoy sigue siendo un poco la base de la oratoria, ¿no? General, o sea, qué elementos tiene que tener un buen discurso, ethos, pathos, logos, ¿no? Son palabras justamente griegas, ¿no? Para convencer, etcétera, etcétera. Y digo de la dialéctica a la lógica, porque Aristóteles en este proceso de sistematización que va a empezar a descubrir, ¿no? O sea, él no inventa la dialéctica, para
para ser claro, ¿no? O sea, es un juego que ya existía, o sea, él no es el inventor de la dialéctica, sino el sistematizador. Pero lo que sí va a descubrir es, son las primeras reglas de la lógica. La lógica entendida como la rama de la filosofía justamente que estudia la manera correcta de pensar. Y pongo un poquito de entre comillas porque no tiene que ver entre si el argumento es bueno o malo, ¿no? o lindo o feo, etcétera, etcétera, sino va a descubrir que el cerebro humano, él no lo plantea así en ese entonces, ¿no? Hace más de 2000 años atrás, pero digamos, lo digo en términos contemporáneos, que el cerebro humano tiene una tendencia a cometer ciertos errores de lógica, o sea, saca conclusiones que si tú lo estudias un poquito, son ilógicas, ¿no? Por eso hablamos así, a ver, no seas ilógico en el sentido de lo que queremos decir a veces es un error de pensamiento. Y lo vamos a ver más adelante, muchísimos. Me animaría a decir, probablemente la mayoría de los problemas y las discusiones que tenemos con nuestra familia, nuestros amigos, pareja, lo que sea, a veces son más errores de lógica que problemas reales. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que a veces sacamos conclusiones falsas, ¿no? de algunas premisas incompletas, ¿no? Y un poco Aristóteles es el que se da cuenta de esto, ¿no? Si alguno estudió en el colegio, que se acuerda, algo así por ahí, ¿no? La lógica, ¿no? A veces nos enseñaban es, si la premisa es A, ¿no? La premisa menor es A, entonces B, la conclusión es si B, entonces A, por hacer el recuerdo alguno, ¿no? Entonces, un ejemplo que pone el propio Aristóteles desde de estos primeros libros se llama Retórica, ¿no? Justamente uno de los libros de Aristóteles es todos los hombres son mortales. Esa es la premisa mayor. Sócrates es hombre. Entonces, de esa premisa mayor, ¿no? Y de la premisa menor, se puede sacar una conclusión lógica, justamente racional, es que Sócrates es mortal. Entonces, cuando digo que a veces cometemos errores lógicos, es que a veces sacamos una conclusión de una premisa, pero por falta de entrenamiento, por decirlo de una manera, esa premisa no es necesaria. O sea, no es que necesariamente es así. Lo voy a ver, lo vamos a retomar, como les digo, un poquito más adelante. Ahorita simplemente lo menciono en este contexto de repaso histórico, ¿no? De ahí en más, obviamente, de Aristóteles hasta ahora, la lógica ha avanzado un montón, ¿no? O sea, hay filósofos que se dedican, digamos, se especializan solo en estudiar lógica, ¿no? Entonces ya su área de especialización es la lógica porque se darán cuenta la manera de pensar y de sacar conclusiones es más complejo de este pequeño ejemplo que estaba poniendo, que es justamente, ¿no? Es muy sencillo y muy obvio. Entonces, con esto cierro un poquito esta introducción histórica, un poquito así solo para, para ponerlos en contexto. Y aquí ya entro en la parte más el contenido de la sesión de hoy día. Este es uno de los conceptos que voy a utilizar, ¿no? El presupuesto antropológico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir un presupuesto antropológico? Les recuerdo, antropología, no, en el sentido que le estoy dando ahorita, es el estudio de la realidad humana, ¿no? Así dice el diccionario. Si ustedes agarran el diccionario de español, en su primera acepción dice antropología es el estudio de la realidad humana. De ahí justamente surge la antropología como ciencia, ¿no? Entonces, por ahí alguno conoce, quizás hasta alguno está estudiando antropología, digamos, ¿no? Pero en ese sentido me refiero a antropología como también la parte de la filosofía que estudia al hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre, ¿no? O sea, y cuáles son las realidades humanas. Entonces, si digo presupuesto antropológico, ¿no? Lo que quiero significar en este contexto de qué es el diálogo, cómo aprender a dialogar, es que lo primero que tengo que darme cuenta, y por ahí les va a parecer un poco obvio al principio, es que solo dialogamos con personas, con otros seres humanos. Y van a ver por qué lo digo así. Nos podemos comunicar, ¿no? Con nuestros animales, con las mascotas, ¿no? Y de hecho lo hacemos. Pero no es un diálogo, no por lo menos en el sentido que se le da tradicionalmente en la filosofía.
El presupuesto antropológico, entonces, es que para dialogar con alguien, lo primero que tengo que hacer, por muy obvio que parezca, es darme cuenta que estoy hablando con un ser humano. Voy a poner un ejemplo para que se den cuenta qué quiero decir. Si yo me pongo a hablar con las cosas, no, yo o cualquier persona, si ustedes ven a alguien así en la calle, que está hablando con un poste en la calle, por decirlo así, como si fuera una persona, pensaríamos que está loco, porque no interactúas igual con una cosa que como interactúas con una persona. A la inversa, imagínense que ustedes ahora en el video me ven y yo agarro y, no sé, mi celular y lo boto al piso. Por ahí dirán, qué loco por tratar mal a su celular, digamos, ¿no? Pero ninguno se enojaría, se molestaría. ¿Qué pasaría si me ven ahora en cámara golpeando a otra persona? Llamarían a la policía, denunciarían, dirían, este es un violento, métanlo a la cárcel. ¿Se entiende? O sea, con estos ejemplos lo que quiero hacerles notar es, de manera muy natural y muy intuitiva, los seres humanos reconocemos que no interactuamos igual entre nosotros que con las cosas o los animales, ¿no? ¿Por qué? Ese es justamente lo que quiero decir, porque presuponemos algo que es súper importante, ¿no? Para el diálogo, que nos estamos comunicando, por eso, que el diálogo es una comunicación entre seres iguales. Por eso no trato a las cosas igual, por eso no interactúo igual con un aparato, ¿no? Con un objeto, sino solo con seres humanos. Interesante, podríamos, ¿no?, pensar, ¿no? Interesante que para interactuar justamente con estas nuevos tecnologías, digamos, o sea, que te permiten eh, hablarles, ¿no? Les hayan tenido que poner un nombre, Siri, Alexa, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Porque algo nos tiene que parecer que estamos interactuando con un ser humano, porque si no, como les digo, el diálogo solo se genera cuando, ¿no?, reconocemos al otro como un igual. Y por eso pongo ahí históricamente también simplemente como referencias, ¿no? O sea, hay dos grandes fuentes en la tradición occidental que nos llevan a pensar eso, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? El universalismo antropológico justamente de raíz filosófica griega, o el universalismo cristiano, ¿no?, que se difunde justamente esta idea de todos somos iguales, digamos, ¿no? Independientemente, ahorita no estoy diciendo que necesariamente ahora tenemos que reconocer eso, sino que históricamente estas dos corrientes, ¿no?, del pensamiento van a traer, digamos, ¿no?, a la época contemporánea esta idea de que todos los seres humanos tenemos iguales derechos, igual dignidad y merecemos igual respeto. Fíjense, eso es lo que justamente reclamamos. Por eso también, fíjense qué interesante es cuando entramos a una oficina, ¿no? Digamos, no sé, a una oficina del gobierno y no nos saludan, digamos, ¿no? Nos tratan mal, ¿no? No nos gusta, ¿me entienden? O sea, hay una cuestión de decir, a ver, trátame con respeto porque tengo una dignidad, ¿no? O sea, soy ser humano. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, ahorita se me acaba de ocurrir otro ejemplo para mostrarles. Si yo entro a un espacio vacío, ¿no?, imagínense que ustedes me pueden ver con una cámara, ¿no?, de seguridad, y yo entro a mi casa y no hay nadie y empiezo a saludar, hola silla, hola planta, hola refrigerador, dirán, este se ha vuelto loco. Si entro a espacio vacío donde no hay ningún ser humano y no saludo, no pasa nada. Pero si entro a un espacio donde hay otras personas y no saludo, pues van a pensar, ¿no?, lo inverso, qué mal educado. O sea, no reconoce que hay otras personas que merecen ese respeto, merecen un mínimo saludo, merecen un mínimo trato, o sea, una sonrisa, un hola, un buenas noches, ¿no? Lo que quiero hacerles notar con estos ejemplos, ¿no?, o sea, es esa cierta naturalidad que tenemos justamente, ¿no?, para entender esta primera idea de lo que yo llamo el presupuesto antropológico, ¿no?
Para comunicarnos bien, lo primero que tengo que reconocer es que estoy hablando con otro ser humano. Por muy obvio que parezca. Acá ya se pone más complicado, ¿no? ¿Qué quiero decir con la segunda consecuencia, digamos, ¿no? del presupuesto antropológico, así como les decía de las premisas, es que la comunicación se da entre seres racionales? Y podrán decir, Jorge, pero yo conozco un montón de gente que no es muy racional. Y por ahí es cierto hasta cierto punto, pero por eso digo, hasta cierto punto, ¿no? En última instancia, ¿no? Cualquier ser humano tiene un mínimo grado de racionalidad. Por ahí no es la persona más brillante, ¿no? Ni más despierta, pero sí tiene un mínimo grado de racionalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una persona o que es un ser, para que me entiendan, ¿no? Capaz de entender lo que yo le estoy diciendo, capaz de entender lo que yo le estoy tratando de transmitir. Además, es una persona, un ser que está en contacto con la realidad. Si se acuerdan, algo ya había mencionado la otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que valida que la realidad un poco existe y no es un invento de nuestra cabeza? Que otros la ven. De nuevo, estoy poniendo varios ejemplos justamente de cómo los locos, entre comillas, se comportan, porque tiene que ver con eso. Si yo me pongo a hablar ahorita, ¿no? Como si hubiera un ser humano aquí, justamente en la pantalla azul que ustedes ven, y ustedes no están viendo que aquí no hay nadie, lo mismo, van a pensar, este se volvió loco, ¿no? O sea, ha perdido contacto con la realidad. Esa es una característica súper importante porque ahora lo voy a mencionar. O sea, es lo que ayuda, como decíamos la otra vez, a que el diálogo pueda acercarse, podamos llegar a acuerdos y no sea simplemente, ¿no? ¿Quién grita más fuerte? Porque si no hay la posibilidad, voy a insistir de nuevo en esto, ¿no? De acercarnos a la realidad, ¿no? A través del diálogo, ¿no? En el fondo lo que prima es el que grita más, el que es más violento, el que tiene, ¿no? El fuerte. Y como habíamos visto en la anterior sesión, ¿no? Esa no es la naturaleza de la política, sino esa es la naturaleza de la dictadura, de los autoritarismos. Y cuando digo seres capaces de entendimiento, ¿no? Por eso les digo aquí ya se pone más polémico, por decirlo de alguna manera, es porque por lo menos tengo que darle, justamente por el acto de que somos seres iguales, como mencionaba en el punto anterior, el beneficio de la duda de que si no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, quizá el problema soy yo, no él, no el otro, sino quizá yo no me estoy dando a entender bien, porque tengo que darle ese beneficio a la duda, que es un ser racional, capaz de entender un argumento, asumiendo que hablamos el mismo idioma, lógicamente, pero por eso los idiomas son traducibles también, eso es bien interesante, ¿no? Más allá de ciertos matices que va a tener cada idioma por una cuestión cultural, podemos traducir de uno al otro y en definitiva, los micrófonos, por favor, si no, no puedo continuar. Hola. Eliana, los micrófonos, por favor. Sí, enseguida, por favor, su micrófono. Gracias. Entonces, decía, si yo, y van a ver por qué esto es tan importante, y van a ver, lo voy a poner en una manera también práctica, ¿no? Para que se den cuenta. Si no le doy ese beneficio de la duda a la otra persona, es decir, si no me entiende una persona capaz de entendimiento, haré un esfuerzo de explicarme mejor. Eso ya es parte de la estructura dialógica que les quiero explicar hoy día. Porque la respuesta fácil, y van a ver, y por eso aquí está el recurso práctico, ¿no? Cuando empezamos a pelear con alguien, un signo de que ya estamos saliendo del diálogo y entrando a la pelea es cuando empezamos a pensar que la otra persona es tonta, ¿no? Entonces les ha debido pasar varias veces, pero este es tarado o qué le pasa, ¿no? O sea, no entiende por tonto.
eso ya es una actitud que me está sacando del diálogo y me está poniendo como en pelea. Por eso es lo que quiero hacer esto. No estoy diciendo que no pueda ser tonto, porque puede ser que lo sea. Pero si yo quiero entrar en diálogo con alguien, tengo que darle lo que les decía, el beneficio de la duda. Quizá yo no me estoy dando a entender bien. A ver, probaré otra manera de explicar. Buscaré otro ejemplo. Tendré un poquito más de paciencia para explicar lo que quiero explicar. A un ser que es capaz de entender un argumento racional. Porque si de entrada digo, no, este es un tarado, este es un idiota, este es un tonto, no voy a dialogar, solo voy a pelear. Y algo similar pasa con lo del contacto con la realidad. Otra manera de pensar que la persona con la que tengo al frente no voy a dialogar es pensar justamente que está loca, que es otro signo que les va a servir cuando empiecen a pensar que está loco. ¿Se entiende? O sea, fíjense en lo natural de la expresión, ¿no? O sea, cuando le dices a la otra persona, ¿estás loco? ¿Cómo no te das cuenta de que yo tengo razón? O sea, lo que quiere hacer es el diálogo es un ofrecimiento que uno hace al otro, ¿no? Por eso, por el primer punto que les decía, ¿no? O sea, porque la otra persona merece ese respeto, ¿no? Mínimo. Una de esas maneras para que el respeto no quede así como una cosa en la nebulosa es dar ese beneficio de la duda, ¿no? Por ahí no me está entendiendo, porque yo no me estoy dando a entender, no porque es tonto o loco. Porque además, una cosa que me gusta a mí aclarar en este punto, ¿no? Es, no, en la época contemporánea, ¿no? O sea, creo que eso nos ayuda mucho, el avance de la psicología, la neurociencia, es la diferencia entre lo que llamamos alguien inteligente y alguien tonto, es más una cuestión de tiempo que una cuestión de capacidad real de entender. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el tiempo fuera más largo, si el tiempo fuera infinito, cualquier persona podría aprender cualquier cosa, porque realmente es cuestión solamente de tiempo. Y uno de los grandes problemas de los sistemas educativos que tenemos, ¿no? En todo el mundo, no solo en Bolivia, es que metes en un aula a 40 personas con distintas velocidades de aprendizaje. Y el sistema premia a los más rápidos, y a eso llamamos, entre comillas, inteligentes, y castiga a los que son más lentos en algunos temas. Entonces, por ahí todos han tenido la experiencia de si un amigo, si un profesor particular, si sus papás, si alguien se toma el tiempo de explicarles a ustedes con calma un tema, por ahí después de 1, 2, 3 horas, 4 tardes, 5 semanas, lo que sea, por eso es lo del tiempo, uno dice, ah, ahora entiendo. Pero claro, en el sistema educativo ya sea escolar o universitario, ¿no? No hay ese tiempo, entonces, ¿no? Simplemente nos ponen una etiqueta de, ah, este es inteligente, este es tonto, y en realidad no es así. En muchos casos es más un mal profesor o profesora que falta de capacidad. Porque, insisto, ¿no? En abstracto, en teoría, ¿no? Si el tiempo fuera infinito, me animo a decir que cualquier persona podría entender cualquier argumento. En algunos casos lo entenderá a la primera, en otros casos le tomará 2, 3, 4, 5, 10, 100 repeticiones. Pero como les digo, el tiempo no es infinito, entonces a veces también eso es lo que nos ayuda a escoger qué vamos a estudiar y qué queremos hacer. Pero creo que es importante justamente para enseñarles, ¿no? Invitarlos, mejor dicho, a, a dialogar, es que hagan este esfuerzo, ¿no? Es decir, si no me está entendiendo, no es porque sea tonto o loco, sino intentaré una nueva manera de explicar mi argumento. ¿Por qué? Porque, como les digo, el presupuesto antropológico me dice que es un ser racional, capaz de entender y en contacto con la realidad. Y el tercero, ¿no? El tercer elemento del presupuesto antropológico es que se trata de una comunicación entre seres espirituales. Y antes de que algunos se escandalicen y digan, qué barbaridad, espirituales, no me refiero a volver en una cuestión religiosa ni nada, sino voy a definir, como pongo ahí, no espíritu como ese algo, entre comillas, que trasciende a la materia.
¿no? No importa ahorita qué es ese algo, ¿no? De dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es el argumento que quiero sacar ahorita. Simplemente por eso pongo, es un algo que trasciende a la materia y en el caso de los seres humanos, por eso ponía un ejemplo concreto para que vean que no es una exageración mía, ¿no? Es la diferencia, y lo saben esto justamente los neuropsicólogos o neurólogos, la gente que estudia estas cosas, entre el cerebro, la parte material, ¿no? Y la mente, ¿no? La mente es una suma, ¿no? O sea, que excede la mera materialidad de nuestros cerebros. O sea, nuestros cerebros son millones de neuronas interactuando entre sí a través de impulsos electroquímicos, pero la mente hay algo extra que no agota eso. Y es bien interesante el ejemplo, porque por supuesto que ese extra depende de la materia, ¿no? Por eso si yo les digamos, ¿no? O sea, hace 60, 80 años atrás, se hacían unas cirugías así, se introducía como unas agujas largas por la nariz hasta el cerebro, eso se llamaba lobotomía y se creía que era un tratamiento terapéutico, ¿no? Y le podían cambiar la personalidad a una persona, la podían volver, le podían arruinar justamente sus capacidades, ¿no? Porque lo que habían hecho es destruir algunas neuronas. Por supuesto, o sea, es una cosa bien curiosa de los seres humanos. Somos materia y espíritu, ¿no? Cuando digo espíritu, insisto, es esa cosa que trasciende la materia. No la niega, por eso quiero aclarar bien eso. O sea, somos materia, o sea, yo soy o sea, si ahorita me pellizco, me duele, ¿me entienden? Eh, pero la evidencia histórica también nos muestra que en los seres humanos nuestra sola materia no agota lo que somos. Hay un algo que en las tradiciones, ¿no? De toda la humanidad le hemos llamado alma, espíritu, ahayu, lo que quiera, pero algún nombre tienen en todas las culturas, o en casi todas las culturas ese algo. Entonces, aclarar la cuestión para no, que no parezca, digamos, para que no los más materialistas no se molesten, simplemente es una idea, digamos, que lanzo ahí. Nosotros hay algo que trasciende a la materia, y ponía por eso el ejemplo en mente cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir que somos seres espirituales? Que somos seres capaces de bondad, de actos nobles y bien intencionados. Lo mismo, hay gente mala, por supuesto, pero no es la mayoría. Hasta por una desviación así de una campana de Gauss estándar, la mayoría de las personas se va a mover entre un más o menos bueno, ¿me entienden? Que es algo lo mencioné rápidamente en la anterior sesión y les pasaba también la lectura justamente de Hannah Arendt, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? O sea, eh, ¿qué hace que una persona que parece normal, que tiene, ¿no? Sea buena o mala, ¿no? Es justamente una reflexión propia de la filosofía. Pero para el diálogo, como les digo, si no creo que el otro es capaz de un acto noble, de un acto bien intencionado, si el otro no es capaz de bondad, fíjense, otro de los elementos cuando uno empieza a pelear con la otra persona. Pensar que es malo, o sea, que es esencialmente malo. Justamente, ¿no? Cuando decimos, esa persona es mala, un poco lo que estamos diciendo es, esa persona es incapaz de un acto bueno. Por ahí ha sido mala conmigo, por ahí se ha portado mal conmigo esa persona. Pero de ahí a decir que sea mala, o sea, incapaz de un acto de bondad, incapaz de un acto bien intencionado, de un acto noble, ya es más difícil, ¿no? Poca gente realmente en la historia de la humanidad podríamos decir esta persona era realmente mala, ¿no? Incapaz de un acto de cariño, de un acto de solidaridad, de un acto de bondad. Insisto, no es que todos son ángeles, no es que todos son inteligentes, no es que todos no, más o menos es una escala, pero lo que quiero hacerles notar con esto del presupuesto antropológico es que para generar verdaderos diálogos, como más o menos intenta mostrar la imagen, ¿no? Un diálogo constructivo, fíjense que son flechas que van y vienen, digamos, y que las burbujitas como se van uniendo. Lo que tengo que presuponer es eso, ¿no? Es un tipo de comunicación entre seres iguales,
Es un tipo de comunicación entre seres racionales, es decir, capaces de entender y en contacto con la realidad. Es una comunicación entre seres espirituales, es decir, capaces de bondad, de actos nobles. Y además, esta consecuencia también de la comunicación entre de esta cuestión de los espirituales es que para un buen discurso, para un buen diálogo, de alguna u otra manera, ¿no? Tengo que involucrar emociones, tengo que involucrar sentimientos, ¿no? Que no quiere decir que siempre tienen que ser cosas cursis, ¿no? Personalmente yo no me considero así, pero porque las únicas emociones no son y ahorita van a ver que la sesión se va a poner recursi, pero es bien filosófica, ya van a ver, ¿no? Lo que quiero decir es, un buen discurso, y eso ya lo decía Aristóteles justamente, ¿no? O sea, tiene que tener emoción, tiene que apelar a la emoción. Piensen, un profesor aburrido es el que solo nos transmite el conocimiento de la materia. Un buen profesor es el que sabe de alguna manera hacer divertido una clase de matemáticas, o de filosofía, o de química. ¿Por qué? Porque le pone un chiste. La gracia, el chiste, el humor ya es una emoción, ¿no? ¿Me entienden? En cambio, ¿cuáles son las aburridas? ¿Cuándo nos aburrimos los seres humanos? Cuando no hay emociones en nuestra vida, cuando no hay emoción en el discurso, cuando la otra persona habla en el mismo tono, sin hacer inflexiones, sin pausas, y hasta eso hasta nos da sueño. Bueno, porque faltan emociones. Entonces, para resumir esta parte, ¿no? El presupuesto antropológico, como les decía, es ¿no? El diálogo se genera entre seres iguales, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Iguales en dignidad, iguales en derechos, iguales en esas cosas, a eso me refiero, ¿no? Eh, por eso, entonces, ¿no? Tengo que presuponer que la otra persona es capaz de entenderme, que está en contacto con la realidad, que vale la pena hablar con esa persona, justamente por eso, ¿no? Porque me va a ayudar lo que les decía la otra vez, a entender mejor la realidad también, ¿no? Que es capaz de un acto noble, ¿no? Justamente también es el mismo hecho de escuchar podría ser un acto noble. Y ahorita lo vamos a ver, simplemente estoy resumiendo. Porque si no, como les decía, ¿no? Este es un resumen que a mí me gusta decir siempre, ¿no? Siempre que pienses que la otra persona es tonta, mala o loca, revisa tu argumento, porque lo más probable es que la persona que tengas al frente no sea ni tonta, ni mala, ni loca. Por estadística, ¿no? Por ahí después de darle una o dos o tres oportunidades, digo, no, claramente esta persona, ¿no? Ve elefantes rosas. No, bueno, pues sí, estará loca, ¿no? O es mala porque disfruta haciendo daño. Está bien. O es tonta porque, bueno, ya le he explicado hasta con chubis, como se dice, y no entiendo. Pero tendrán la satisfacción ustedes de haber hecho el intento de dialogar, justamente, ¿no? De haberle dado a la otra persona la oportunidad de, ¿no? Construir ese puente, ese diálogo. Y van a ver por qué dice la estructura dialógica, ¿no? ¿Qué quiero decir con estructura dialógica? Y por eso ahorita también, ¿no? Decía, la sesión se va a poner un poco cursi, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hablar de el amor, ¿no? Pero no en un sentido cursi tampoco, ¿no? O sea, sino lo que quiero mostrarles es algunas características, digamos, ¿no? Justamente que los griegos habían descubierto del amor, ¿no? Porque esto es una maravilla también de los griegos, ¿no? O sea, realmente los griegos tenían una... los micrófonos, por favor. Una capacidad de análisis del ser humano que le van a dar 4 distintas palabras a lo que en la mayoría de los idiomas solo tenemos una, ¿no? Por eso los que saben inglés, ahí dice 4 amores, ¿no? Que en realidad no es que son 4 amores, sino que los griegos, yo lo pondría más bien, los griegos se dan cuenta que el amor tiene cuatro maneras de manifestarse básicas, ahorita las vamos a analizar justamente.
Y en su profundidad de análisis, en su conocimiento del alma humana, le van a poner palabras diferentes a esos 4 tipos de amor. Y van a ver qué útil sería que en castellano también usemos 4 palabras diferentes, ¿no? Y van a ver por qué todo esto tiene que ver con el diálogo. Y qué quiere decir justamente la estructura de diálogo o dialógica. Entonces, los micrófonos, por favor. El primer tipo de amor, empiezo en la esquina, en el verde, ¿no? Storge, ¿no? Amor familiar. ¿Qué es el amor familiar? El que más o menos, ese amor natural que todos tenemos por nuestra familia, ¿no? O sea, nuestros papás, primos, abuelos, tíos, etc. Los griegos, ¿no? Le ponían a ese tipo de amor esta palabra, storge. Un ejemplo para que me entiendan, ¿no? O sea, y para ir pasando a los otros también, ¿no? O sea, fíjense por eso, por qué es tan natural para un niño, ¿no? Y a propósito digo un niño, digamos, o sea, antes de la adolescencia, antes de la pubertad, decir te amo a sus abuelos, a sus tíos, justamente a la familia extendida, ¿no? Porque tiene esta naturalidad del amor familiar, ¿no? O sea, amo a mis abuelos, amo a mi abuelita, qué sé yo. ¿Cuándo se va a empezar a volver problemático usar esta palabra en nuestros idiomas? ¿No? O sea, por eso, no para los griegos en todo caso. Es cuando en la adolescencia aparezca el eros, que algunos sacarán justamente, concluirán así como por lógica, ¿no? Que es el amor erótico. De ahí viene en castellano erótico, ¿no? O sea, sexual, pasional. ¿No? El eros se despierta justamente cuando se despiertan nuestras hormonas, ¿no? En la adolescencia, en la pubertad, y por primera vez empezamos a sentir atracción física, ¿no? Sexual, ¿no? Independientemente ahorita de las preferencias de cada uno, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? Que nos atrae. Y si a eso lo asociamos, como a veces pasa en nuestras culturas, ¿no? Con amor, el problema es que después, ¿no? Por lo menos hasta que uno no madure, decir te amo a mi abuelito puede sonar a eros. Entonces, el adolescente por eso se vuelve más torpe, más frío, ¿no? Porque está todavía navegando esas cuestiones, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Esas cuestiones de no entender y en cierto sentido me animo a decir de falta de palabras. Porque asociamos al amor, ¿no? Esta nueva emoción, este nuevo sentimiento, que es el eros, es esa cuestión posesiva, ¿no? O sea, es el enamoramiento, es entrar a la discoteca y ver a la persona que te gusta y es como que sentir que, ¿no? Todo se ha detenido, ¿no? La música, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Por exagerar, digamos, ¿no? Ese es el eros, ¿no? Por eso tiene esas características, es decir, también posesivas, ¿no? O sea, el deseo tiene esa característica y eso no está mal. Ahora lo voy a explicar. El amor tiene esa característica inicialmente, o sea, tiene esa, y ahí está la clave, ¿no? Inicialmente. Sigo explicando primero los 4 grupos, ¿no? Después está el amor filía, ¿no? ¿Qué es el amor de amistad? Es la amistad. Por ahí es medio cliché, por ahí, o sea, ¿no? O sea, pero como ustedes saben, digamos, ¿no? O sea, a veces, sobre todo por lo menos, ¿no? Hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? A veces es más difícil entre los hombres decirle a tu amigo, te amo, digamos. Es cierto que las cosas están cambiando, ¿no? Todavía en mi época, sí, si yo decía a mi amigo, te amo, le hubiera parecido raro, digamos, ¿no? Por ahí, para bien las cosas están cambiando, no sé. Pero en principio pasa algo parecido a lo que quería hacerles notar con el storge, digamos, ¿no? O sea, por falta de palabras, a veces asociamos mal las cosas. Y los griegos tenían una palabra para el amor, ese de amigos, ¿no? Que es tan particular y que es tan útil y es tan necesario en la vida y que no tiene nada que ver con el eros. O sea, uno puede amar intensamente a sus amigos y jamás aparece el eros. Los micrófonos, por favor. Y de nuevo aparece este tema, ¿no?
nos faltan a veces palabras, y por eso también es tan gracioso, ¿no? Cuando uno toma un poco de más, esa fase de la borrachera que es, te amo, hermano, o sea, es lo contrario, ¿no? Es justamente cuando bajan las inhibiciones, ¿no? Por el efecto del alcohol, entonces surge ese sentimiento real intenso, ¿no? Hermano, te amo, sí, yo también, hermano, así nos vamos a llorar, digamos, ¿no? Tiene que ver con falta de palabras. Si hubiera en castellano palabras para decirle, ¿no? O sea, por jugar un poco con las palabras, así, en vez de te amo, es te filia, entonces, bueno, digamos, o sea, ¿no? Pues, tendría más, por ahí tendría otro sentido. Y finalmente, de estos 4 amores, ¿no? Está el ágape, que vendría a ser el circulito azul, digamos, ¿no? Que es el amor oblativo, el amor que entrega, el amor que da, ¿no? Ese amor, esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer un esfuerzo, un sacrificio por alguien que queremos, justamente, ¿no? A eso los griegos le llamaban ágape, la capacidad de hacer un sacrificio, una ofrenda de mi tiempo, de mis cosas, a alguien que quiero, ¿no? Y, ¿no? Fíjense, como muestra el gráfico también, obviamente, las intersecciones entre estos 4 amores, ¿no? Generan tipos de relaciones particulares, ¿no? Es como que hay estos 4, para los griegos, hay estas 4 grandes maneras humanas de amar. Storge, eros, filia, agape, ¿no? Amor familiar, ¿no? Amor erótico, amor sexual, amor pasional, ¿no? Atracción, la amistad y el amor de entrega, el amor de sacrificio. Y fíjense, como les digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se van como eso, ¿no? Esas intersecciones, como muestra el gráfico. De la filia y el eros, ¿no? O sea, de la atracción física y la capacidad o sea, y la amistad, digamos, surge el noviazgo, ¿no? O sea, esa relación de pareja, ¿no? Que es el proceso de conocer a alguien, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Más o menos, insisto, independientemente de la atracción de cada uno, normalmente el proceso de conocer y enamorarse y generar una relación, ¿no? Surge de la atracción. Me gusta esa persona, ¿no? Entonces, primero es visual, ¿no? Primero es visual, es algo sensorial, si no quieren solamente visual. Hay algo que me atrae a esa persona. Y a veces pasa que te acercas, imaginémonos la típica, ¿no? En una fiesta, en un bar, qué sé yo, y habla 2 cosas y dices, chao, no. O sea, no da, muy tonta, lo que quiera. Puede ser, ¿no? O no tenemos nada en común, entonces no pasa nada, ¿no? O puede ser una cosa casual, justamente, o sea, lo único que quiero que pase es eros, ¿no? Pero el noviazgo justamente es cuando descubres que con la otra persona, justamente como en una amistad, hay afinidades, hay cosas que se comparten, que van construyendo. Entonces, por eso, un noviazgo es ese encuentro entre un amigo, ¿no? Con atracción física. No, insisto, ¿no? Independientemente de las preferencias de cada uno. Entre el filia y el agape, ¿no? Entre la amistad y esa capacidad de hacer sacrificios, esa capacidad de hacer esfuerzos, esa capacidad de entregarme por el otro, surgen las amistades íntimas, las amistades así profundas. Acá aprovecho siempre para hacer una aclaración, ¿no? O sea, a veces por poner las cosas muy en blanco y negro, pensamos que si un amigo no nos quiere hacer un favor, ya es un mal amigo. Y por ahí lo único que estoy descubriendo no es que es un mal amigo, sino que es un amigo simplemente, no un amigo íntimo. ¿Se entiende? O sea, yo no tengo derecho a exigirle a todo el mundo que haga un sacrificio por mí, ¿no? ¿Quién estará dispuesto a hacer un sacrificio por mí? Alguien que me quiere de verdad, pues, pero yo no puedo exigir de todos esos, ¿se entiende? Entonces, no necesariamente que alguien no me quiera hacer un favor lo vuelve un mal amigo, ¿no?
lo vuelve, por ahí simplemente un amigo de chupas, de diversión, de partido de fútbol, de salir a pasear a la plaza, lo que sea. ¿Quién es mi amigo íntimo? Justamente el que es capaz, o yo soy mi amigo íntimo de quien soy capaz de hacer un sacrificio, hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Qué hermano? Estoy borracho, no sé dónde estoy, ven a buscarme. Bueno, pues el que va a buscarme me está demostrando que es capaz de hacer, tiene ese ágape por mí, ¿no? El que no, insisto, no, a veces juzgamos muy pronto a la gente, por ahí simplemente está diciendo, no, te quiero, pero tampoco tanto, digo, ¿no? Y insisto, personalmente creo, tampoco uno tiene derecho a exigir. El amor, además, es lo divertido, no se, bueno, es divertido, lo interesante, no se exige tampoco, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué digo también no se exige, ¿no? Del ágape más el estorge, ¿no? Vendría a ser la familia nuclear, ¿no? O sea, la familia cercana, ¿no? La familia íntima, otra manera de entender. Es lo mismo, o sea, yo por mis papás haría un sacrificio, o sea, vendo todo, ¿no? ¿Se me entienden? O sea, si mi papá se enferma, ¿no? Y hago todo, y muevo cielo y tierra, y pido, y hago kermés y lo que sea. Ya por la hermana de mi tía segunda, quizá no tanto, ¿se entiende? Exagerando un poquito, ¿no? O sea, hay una diferencia también entre esa familia más cercana que me ha criado, que justamente, ¿no? Ha hecho más sacrificios por mí que una cuestión lejana. Y no necesariamente es la cuestión del vínculo, por eso no quiero decir necesariamente papá o mamá, sino por ahí es la abuelita la que ha hecho esos sacrificios por mí. Por ahí es mi abuelita la que me ha criado y no mis papás. Entonces, mi familia nuclear será ella, ¿se entiende? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero es eso, simplemente quería hacer notar esa diferencia, ¿no? O sea, la familia nuclear es la que justamente se ha construido en esta relación dialógica del dar y recibir. Y aquí es lo que me permite entrar justamente qué quiero decir con la estructura dialógica y por qué me he metido a hablar del amor, cuando se suponía que estamos en una capacitación del liderazgo. ¿Qué tiene que ver el amor con el liderazgo? Muchísimo, ¿no? Porque el amor no es ser cursi necesariamente. Si a uno le das a ser cursi, pues genial, manifiéstelo así, pero el amor no necesariamente. Y el último, del estorge y el eros, surge en el inglés, los que entienden inglés leen ahí dice codependent relationship, para poner un término más general. Yo para hacerlo más simple pongo matrimonio, ¿no? ¿No? En el sentido de decir justamente la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es que el matrimonio crea la familia, ¿no? O sea, cuando yo digo a la otra persona es, quiero hacer un compromiso, ¿no? Estable, ¿no? En principio de por vida contigo. Esa es la diferencia. Justamente el noviazgo es, sí, la pasamos bien y nos divertimos, veremos hasta dónde llegamos. Esa es la diferencia entre, digamos, el noviazgo y el matrimonio. Y por eso, en principio, el matrimonio crea una nueva familia, crea un nuevo núcleo familiar. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando del amor en una capacitación como esta? O sea, ¿qué tiene que ver el amor con el liderazgo? ¿Y por qué además le digo estructura dialógica? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué no simplemente digo amor entonces? Porque lo que quería mostrarles es que todas las relaciones humanas, desde la amistad, la familia, el noviazgo, la pareja, hasta las relaciones casuales, tienen una estructura dialógica. Es decir, por lo menos dos partes, dos personas que se encuentran, ¿no? Y empiezan a establecer un diálogo que en principio son palabras, y por eso vuelvo atrás con este dibujo, pero no son solo palabras, son imágenes, son diálogos, son detalles, son un ida y vuelta de cosas, ¿no? Por eso es tan importante, me parece, recordarlos, ¿no? O sea, y por eso yo lo digo así, entender, descubrir, darnos cuenta que todas las relaciones humanas, insisto, la familia, la amistad, el amor, las relaciones de pareja,
Pero también, y aquí es justamente un elemento que quiero hacerles notar, relaciones más casuales, y ya no me refiero al eros, sino una transacción comercial, comprar algo, eh, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, producir algo, también tienen estructura dialógica, porque es tratar de establecer una relación, aunque sea fugaz, aunque sea rápida, con una persona, y vuelvo a los ejemplos que decía, que se reconoce como igual. Cuando yo entro a un lugar y hay otro ser humano, se espera, y decimos por educación, porque a veces ¿no? Eh, es- tiene que tiene esa cuestión de, sí me han enseñado, pero espero que con esto se den cuenta que no es porque me obligan a saludar, sino es un acto justamente de generosidad de reconocer, te veo como ser humano y como ser humano te trato y a los seres humanos se les dice un hola, buenos días. A las cosas no, por eso les decía, si yo entro a un espacio vacío y digo, hola refrigerador, ¿cómo te ha ido hoy día? No, ustedes dirán, está loco, porque no trato a las cosas igual. Como les decía, imagínense que ustedes pueden ver, digamos, ¿no? O sea, tienen una cámara en mi casa, ¿no? O ven que entro y empiezo a patear las cosas, ¿no? Insisto, dirán, está loco porque no es normal hacer eso, pero no reaccionan igual que si vieran en cámara que estoy pateando a otro ser humano. Porque si estuviera tratando así a otro ser humano, ustedes llamarían a la policía y dirían, acá hay un loco violento. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, dándole un poquito vueltas al asunto, descubrimos que incluso una relación no, rápida, instantánea, hola, buenos días, tiene una estructura dialógica. Y esperamos la respuesta, hola, buenos días. Fíjense, si entro y digo, hola, buenos días, y la otra persona no me responde, por lo mínimo vamos a pensar que grosera esa persona. Si ya nos hemos entrenado un poquito justamente en esto de, bueno, por ahí no me ha escuchado, voy a decir un poco más fuerte, hola, buenos días. Si aún así no me responde, yo le puedo decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿no? Salúdame, ¿no? O sea, yo te estoy, ¿me entienden? Fíjense, lo que quiero, ¿qué es lo que estamos reclamando? La vuelta del diálogo. O sea, yo te he saludado, estoy esperando tu devolución. Entonces, cuando les decía, el amor no se exige, porque yo no le puedo decir a la otra persona, quéreme, lo que puedo hacer es quererla. Y recién ahí puedo decir, ¿me vas a querer de vuelta? ¿Se entiende? Yo no puedo exigir de cero. ¿Por qué? Por esta cuestión que estamos llamando ahora estructura dialógica. No puedo, no es como preste, ¿me entiendes? Yo te he dado 3 ositos de peluche me tienes que dar. Pero si yo te he dado 3 ositos de peluche, sí espero algo de vuelta, una caja de chocolates, no sé, ¿me entienden? Y ahí también ustedes tienen que aprender, ¿no? A darse cuenta qué relaciones tienen esta estructura dialógica y esas, como una plantita, hay que regarlas y hay que ayudarlas a que crezcan y sean fuertes. ¿Y qué relaciones tienen que no tienen esta estructura dialógica porque uno da, pero no recibe? Y hay que aprender, justamente, si uno aprende a detectar que esta es la manera natural de los seres humanos, ¿no? De crear relaciones estables, sanas, duraderas en el tiempo, aprender a detectar cuáles no tienen esa estructura y por muy difícil que sea a veces, terminarlas. Pues. Voy a poner ejemplos para no hacerme dramático y que no parezca esto tampoco una clase de autoayuda, que originalmente no es la intención, aunque tampoco estaría mal, pero digamos no es la intención. Sigo con los ejemplos porque además también tiene que ver esto con emprender, ¿no? Si yo entro a una tienda, hola, buenos días, y la persona encargada no me saluda, hola, buenos días, ¿no? ¿Me vas a atender? Y me dice, sí, un ratito, me trata mal. Salvo que sea la única tienda en el desierto, ¿qué sería lo normal que haría? Me voy.
Porque si no me vas a tratar bien, no te voy a dar mi plata. ¿Se entiende? Por eso digo, salvo que sea la única tienda en el desierto, ya, pues ni modo, tendré que aguantarme que el maltrato porque espero otra cosa de la tienda. Es la última Coca-Cola del desierto, si alguno ha escuchado esa expresión. Bueno, pues sí es la última Coca-Cola del desierto, la única tienda, y por ahí tendré que aguantarme que me trate mal, porque el diálogo no se va a cerrar en el trato, en que me trate bien, sino en que me venda la Coca-Cola. Micrófono, porfa. Entonces, ¿no? Fíjense, todo lo que hacemos los seres humanos, sin darnos cuenta quizá, espero que esta sesión les ayude a empezar a ver estas cosas, ¿no? Tiene esta estructura de ida y vuelta. Ya sea una relación familiar, ¿no? Ya sea una relación de atracción, porque también es eso, ¿no? O sea, si a mí me atrae la otra persona, pero yo no le atraigo a esa persona, no va a pasar nada, ni aunque sea una cosa casual. Si pasara, sería prácticamente por definición una violación, porque no es una cosa consensuada, ¿se entiende? Micrófonos, porfa. Lo mismo pasa en la amistad, ¿no? O sea, si la amistad no es una relación de ida y vuelta, insisto, no, mi intención tampoco es decir, ¿no? O sea, que es, no, lo mismo con la amistad, ¿no? O sea, yo te llamo 3 veces, tú también me tienes que llamar 3 veces. Con el tiempo uno va descubriendo ese ida y vuelta, o sea, no es tan mecánico, ¿no? Justamente los seres humanos no somos tan uno más uno, ¿no? Ahí está la cuestión esta, ¿no? De aprender, pero sí un mínimo de ida y vuelta tiene que haber. Y obviamente ni qué decir en el agape también. Por eso también a veces es tan importante saber a quién le damos, ¿no? El amiga date cuenta, digamos así, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, estás haciendo, o sea, tú estás dando agape a alguien que no te está devolviendo nada, ¿no? Y es súper importante darse cuenta de eso, porque todos necesitamos relaciones de ida y vuelta en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras respectivas parejas, si tienen parejas, y si no, para construir una buena pareja. No, no es solo dar, no es solo exigir, siempre es un ida y vuelta. Y por eso también ponía estos ejemplos. No, lo que les decía, no es solo el amor no es solo una cuestión cursi. El amor en última instancia, el amor más maduro también implica una decisión, un acto libre de la voluntad. Es a esta persona decido hacer este sacrificio, con esta persona decido hacer el esfuerzo, con esta persona voy a tener paciencia, o con esta persona voy a ser cariñoso. Son decisiones también que tomamos, por eso no es solo una emoción. Y cuando les decía, ¿qué tiene que ver esto con liderazgo? Es porque en última instancia un líder desarrolla este tipo de relaciones con la gente que está guiando. Un buen líder. El mal líder es el egoísta, el que quiere que lo adulen, el que quiere que le hagan caso, el que quiere que le obedezcan. Que eso en realidad no es un líder, sino es un jefe o en política un dictador, ¿no? Un autoritario. Pero ¿no? Normalmente un líder, ¿no? Está buscando, ¿no? Establecer estas relaciones, ¿no? Donde la razón que me mueve a hacer lo que hago tiene esta estructura. Quiero dar algo al otro, algo que yo creo ser capaz de hacer, y por eso el líder involucra a la otra parte, o sea, la saca de sí misma para que se una a la causa. Por eso un buen líder, para empezar un proyecto, convence a gente, me imagino que varios de ustedes, lo que les estoy describiendo les pasará naturalmente, porque si son líderes les pasará naturalmente. No necesitas decirle a la gente, mira, te voy a pagar tanto para que vengas a mi cumpleaños, ¿me entienden? Qué triste sería que no le pague a sus amigos para que vayan a su fiesta, digamos.
El líder convence, saca la libertad de la otra persona, ¿no? La invita y le dice, la decisión es tuya, te invito a mi fiesta. Si vas, la vamos a pasar bien juntos. Si no vas, la voy a pasar bien yo solo, digamos, ¿no? Con mis amigos, ¿no? O sea, no yo solo, porque uno solo en una fiesta, por ahí no hay cosa más triste, ¿no? ¿Me entienden? Lo mismo, un buen empresario, un buen emprendedor, ¿no? Seguro que quiere hacer plata, no es la Madre Teresa de Calcuta, pero para hacer plata necesitas ver la necesidad del otro. ¿Qué es lo que el otro necesita que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que el otro, o por ahí no necesariamente es una necesidad, por ahí es un gusto? ¿Qué es lo que el otro desea, ¿no? Que yo puedo hacer? Entonces, lo hago yo y se lo ofrezco hecho. A cambio, ¿qué espero recibir? Una X cantidad de plata. Entonces, fíjense, algo tan común y corriente, algo tan banal como una transacción comercial, tiene esta estructura dialógica. Por eso se las he explicado. Entonces, ¿cuáles son los buenos negocios? ¿Cuáles son las buenas empresas? Desde las chiquitas, las que empiezan con un solo emprendedor, hasta las que crecen hacia miles de empleados, las que brindan un mejor o un buen servicio a tus clientes. Y por eso esta sesión también está tan al principio, ¿no? En el programa, cuando lo armábamos. Porque lo que nos interesa es que ustedes, con lo que veíamos a través de leer la realidad, sean capaces, empiecen a pensar, ojalá, esto es de nuevo una invitación, esta sesión, ¿no? Sean capaces de ver su realidad, ¿no? De su barrio, de su ciudad, ¿no? O del país, y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo dar yo? Y seguro van a recibir. Porque la gente, como les digo, todos tenemos esa estructura de lógica, la gente va a empezar a seguir a los líderes que nos invitan a hacer algo más allá de nosotros mismos. Justamente lo que hablamos hace un rato, nos tratan como seres espirituales, capaces de hacer algo bueno. ¿Va a ser difícil? Seguro, porque nada bueno es fácil. Pero si trabajamos juntos, vamos a poder solucionar este problema. Que puede ser un negocio, ¿no? Entonces ponemos este negocio para solucionar un problema, o puede ser una causa, digamos, ¿no? Ahí ya dependerá de la situación concreta de cada uno, de las aptitudes de cada uno, ¿no? Pero en todos los casos tiene esta estructura. Veo algo que yo puedo solucionar, que yo puedo dar, saco algo de mí, por eso hay un, sin que sea necesariamente cursi, ¿no? Puede serlo y no estaría malo, pero sin que sea necesariamente cursi, para los que no nos gustan las cursilerías como a mí, ¿no? Pero siempre hay un acto de amor porque es un acto de ágape, como dirían los griegos. Algo estoy dando de mí mismo, estoy entregando algo. Y eso arrastra, eso jala. Por eso se dice, un líder jala, un líder convoca, un líder invita. Los jefes nos imponen, los jefes nos gritan, los jefes nos obligan. El líder te pide algo y libremente lo haces. Y si ustedes son líderes, me imagino, ¿no? También tienen eso, saben que le pides a la otra persona y te lo hace. No porque le he gritado, no porque le estoy dando plata, no porque lo estoy amenazando, sino porque lo estoy invitando, lo estoy animando a sacar algo de él mismo. Para cerrar esta parte, para que vean qué natural es, eh, incluso de manera instintiva, lo de la estructura ideológica, a todos nos ha debido pasar de ambos lados, ¿no? Que si estás caminando por la calle y ves que alguien saluda o sonríe, automáticamente nosotros saludamos y sonreímos y después recién decimos, ¿quién es? Y por ahí si estamos con alguien, ¿quién es? ¿Lo conoces? No, pero ¿por qué lo saludas? No sé, porque me ha saludado. Prueba de que estamos como formateados a dialogar.
Si alguien nos sonríe, lo natural es sonreír y después recién decimos, ¿quién es? ¿Por qué me sonríe? Por lo mismo, ¿no? Alguien saluda en la calle y nos saludamos y después decimos, ¿quién es? O sea, porque la primera reacción es devolver cariño con cariño, devolver favor con favor, devolver bien por bien. Entonces, ya para ir cerrando, digamos, ¿no? Mi exposición. Algunos consejos prácticos para dialogar. Me han gustado estas imágenes, por eso he puesto, digamos, ¿no? Pero están, como ven, los que saben alemán, están en alemán. Y ahí dice, en alemán, dice, ¿no? O sea, como materia prima, o sea, la chispa de los debates o de los conflictos, si leen ahí, Konfliktgespräch, justamente es debate, pelea, ¿no? Eh, ¿no? O diálogo conflictivo. Si se acuerdan la otra, fíjense, pues me ha gustado. O sea, aquí parece que va a explotar una dinamita y no se hacen estos puentes, si se acuerdan, que aparecían en la primera imagen. Entonces, cuando digo consejos prácticos, es tratar de ayudarlos a aterrizar de alguna manera estas ideas, ¿no? Para que no queden así como en el aire y como puedan intentar, ¿no? Aplicarlas si quieren, obviamente, ¿no? O sea, no es que los vamos a evaluar, eh, para aprender a dialogar. ¿Por qué es importante dialogar? Si me he dado a entender bien, porque todas las relaciones humanas implican un tipo de diálogo, ¿no? Entonces, consejos prácticos, como les decía. Primero, identificar el núcleo, ¿no? O sea, la idea central, por decirlo de una manera, del razonamiento del otro, de la otra persona, ¿no? Esto puede ser más complejo, evidentemente, ¿no? Para darles alguna ayuda. ¿Qué quiero decir con el núcleo? Son presupuestos, cosas que la otra persona da por sentado, o sea, da por obvias. Axioma, más o menos es lo mismo, es una palabra más complicada que presupuesto, pero porque es más técnica, más filosófica, quiere decir ideas que no necesitan demostración, por lo menos para la persona que las considera verdaderas. Incluso prejuicios, con la carga negativa que tiene la palabra prejuicio, también todos tenemos un cierto prejuicio, ¿no? Y no podemos presuponer que la otra, y no podemos tampoco esperar que la otra persona no los tenga. No digo que esté bien que los tenga, pero para poder dialogar tengo que un poco darme cuenta en la charla, ¿no? En el conocer a la persona. Bueno, fulano piensa así, él da por sentado que eh, X cosa. Insisto, no digo que esté bien, pero si aprendo a descubrir ese prejuicio, justamente voy a poder crear un diálogo donde lo pueda convencer, porque puede ser la intención justamente convencer al otro, de que su prejuicio está mal, de que su prejuicio es errado. Pero si de buenas a primeras voy y le digo, eres un tarado por pensar como piensas, ¿ustedes creen que por esto que les digo de estructura y de lógica, qué me va a responder? Lo más probable. Si yo empiezo con decirle, eres un tarado, por estructura de lógica, ¿qué me va a devolver? Otro insulto. Y a veces todavía tenemos la frescura de pensar que el otro es el malo porque no me escucha. Por ahí tú has empezado con los insultos, ¿no? Por eso lo que les decía al principio, ¿no? O sea, darle al otro la oportunidad de decir, a ver, debe tener este prejuicio por la época en la que ha nacido, por el lugar, por la formación que tiene. Insisto, no estoy justificando, no quiero justificar ningún prejuicio, simplemente hacerles notar que lo tiene por alguna razón. Entonces, si lo quiero ayudar a cambiar, no iré simplemente al insulto, ¿se entiende? A decir, ah, no, ustedes los viejos no nos entienden a los jóvenes. Es típico, casi diría prejuicios de ambos lados, ¿no? O sea, los viejos sienten que los jóvenes no entienden, no los entienden y los jóvenes ya a la inversa. Alguien tiene que ceder. El líder tiene la grandeza justamente de alma de ceder por el bien de la causa, por decirlo de alguna manera.
Que la causa puede ser la propia amistad, la propia relación de pareja, la propia relación familiar. Al final de cuentas, ¿qué es más importante? ¿Ganar un argumento o mantener una amistad? Que mi amigo piense como quiera finalmente, pero lo quiero también. Algo decíamos la otra vez y les ponía a decir, hablaría muy mal de mí si yo no pudiera ser amigo de alguien de un equipo de fútbol contrario al mío. ¿Realmente voy a valorar más eso que la amistad, que la relación? Y por eso les decía, muchas veces, muchas peleas que tenemos con familiares, amigos, pareja, son más orgullo y capricho nuestro de querer salirnos con querer ganar el argumento. Y no nos damos cuenta a veces que con eso estamos dañando justamente relaciones que valen más que ganar. Y a veces, no, depende de las personas, los argumentos pueden ser tan tontos como, eh, no sé, no quiero poner ningún ejemplo. Porque además, como ven, pongo ahí abajo, un ejercicio que un buen líder tiene que hacer, ¿no? Es conocerse, conocer tus propios presupuestos, tus propios axiomas y tus propios prejuicios. Porque si son sinceros con ustedes mismos, también tienen prejuicios. Ponía este ejemplo. Los viejos no son, están anticuados y no entienden a las nuevas generaciones. Es tan cliché eso. Sus papás pensaban igual, sus abuelos pensaban igual, sus bisabuelos y sus tatarabuelos y así sucesivamente, ¿no? O sea, creer que, insisto, lo que les decía, que los otros son tontos, malos o locos, es una buena manera de descubrir dónde están tus prejuicios, tus presupuestos, las cosas que das por sentado, que crees que no necesitan demostración y por eso les hablaba de la lógica, ¿no? Lo importante que es entrenarnos en lógica. Cuando pongo pérdida civilizatoria que no nos enseñen en lógica, es porque en la época de nuestros abuelos todavía se enseñaba lógica en el colegio. No quiere decir que todos salían lógicos, racionales, cuerdos y dialogales. No, pero por lo menos sabían que era una falacia. Una falacia justamente es un error lógico. Es sacar una conclusión equivocada de algo que no está en la premisa. Entonces, por eso digo pérdida civilizatoria que no nos enseñen lógica. Porque ahora hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Yo los invito, ¿no? Encuentren, busquen, o sea, les vamos a poner algunos recursos como ejemplos, ¿no? De hoy en día puede ser mucho más entretenido que un profesor aburrido hace 50 años, seguramente, porque en YouTube hay un montón de cosas. Por ahí, incluso sin darse cuenta, algunos ya hacen, digamos, ¿no? Algún juego de lógica así o hay videos así que te plantean una situación. Ahí les vamos a poner un ejemplo, digamos, en la plataforma, o sea, solo a título de ejemplo, digamos, ¿no? Y que te dice, para el video si lo quieres resolver, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio, paran el video y hacen el intento de resolver, ¿no? Con lógica quiere decir eso, ¿no? O sea, tratar de encontrar una respuesta que no sea, ¿no? Fantástica, ¿no? Pero en todo caso, cuando digo entrenarse en lógica es justamente, ¿no? Para que no parezca tarea necesariamente, es darnos cuenta, ¿no? O hacer, esto sí es importante, ¿no? Hacer el ejercicio de conocer tus propios axiomas, es decir, las cosas que consideras que no necesitan demostración, tus propios presupuestos, las cosas que das por obvias y naturales, y que quizás no son tan obvias y naturales, porque quizás son prejuicios y no axiomas. Porque ahí hay una diferencia. Un axioma o un presupuesto son necesarios. Yo no puedo estar haciendo experimento cada vez que voy a utilizar las sillas, ¿entiendes? O sea, doy por sentado que la silla es lo suficientemente estable. Pero ya un prejuicio tiene esa connotación negativa. O sea, ¿por qué? Porque asumo, y como no hago el esfuerzo de plantearme el problema, asumo que es verdad algo que genera, ¿no? Conflictos, genera peleas, genera problemas sociales, ¿no? Insisto, o sea, hay que combatir los prejuicios, pero los prejuicios no se combaten con violencia. O sea, yo no combato un prejuicio insultando a la otra persona,
siglo combato dialogando y en ese intento de diálogo tratar de acercarla a la realidad. De cualquier prejuicio que estemos hablando. A propósito, no quiero poner ningún ejemplo para no hacerlo polémico, pero cualquier prejuicio negativo se puede solucionar hablándole a la otra persona, si por el presupuesto antropológico, como les decía al principio, creo que es capaz de un acto bueno, que es justamente darse cuenta de su error y dejar de ser prejuicioso. Ahora, si de entrada pienso que la persona es mala, lógicamente voy a tratar con violencia a la persona mala. Y entonces el problema de reforzar el prejuicio al otro, que el otro se encierra en su discurso, por lo que les decía, por estructura ideológica, si yo trato mal al otro, el otro naturalmente me va a tratar mal. Si yo insulto al otro, el otro me va a insultar. Paciencia. Es una característica súper importante de cualquier líder, de cualquier emprendedor, de cualquier agente de cambio. Porque las cosas no se cambian de un día al otro. El que quiera generar un cambio para mañana, o agarra un problema muy sencillo, o en realidad no quiere, es más, está desconectado de la realidad. ¿No? Porque solo una cosa muy simple se puede solucionar de un día al otro. Los grandes problemas que tiene el país, sus departamentos, sus ciudades, su barrio, no se solucionan de un día al otro. Hay que pensar, hay que ver de dónde conseguir la plata, hay que ver cómo convencer a la gente que se involucre, etcétera, etcétera. O sea, y eso implica paciencia. La paciencia es un acto de generosidad también, ¿no? Aprender a escuchar ya es un acto de agape, ¿no? Porque le estoy dando a la otra persona algo mío, mi tiempo. Y eso es otra. A todos nos gusta exigir que nos escuchen, pero muy poca gente está dispuesta a escuchar. Y la manera de saber, de entrenarse en escuchar es cuando una manera, ¿no? O sea, de realmente aprender a escuchar, por eso les di esos consejos prácticos, es cuando se den cuenta que en su cabeza están armando una respuesta a lo que la otra persona está hablando, ya no están escuchando. Porque escuchar a la otra persona no es, justamente eso es lo de la pelea, o sea, el que ya está armando la respuesta es el que está peleando. El que está dialogando está escuchando con atención, está diciendo, mira, a ver, por eso pongo, puedes aprender algo. Que no quiere decir no tomar notas, uno puede tomar notas. Y después de haber escuchado, tomando notas, por como en una clase, en la que es así, dices, sobre esto te voy a responder. Pero cuando estamos peleando con alguien, ¿no? Empezamos a armar la respuesta y hemos dejado de escucharlo y por ahí, fíjense si se acuerdan de alguna pelea que hayan tenido con sus familiares, amigos, parejas, etcétera, muchas veces también tiene esa lógica. Ha dicho algo y ustedes ya estaban empezando a pensar y no han escuchado y al final dice, pero te acabo de responder y claro, uno se da cuenta de, no te he escuchado, no me has dicho. Y es así, sí te he dicho. ¿Por qué no hemos registrado eso? Porque en nuestra cabeza ya estábamos con la respuesta. Entonces, un consejo práctico para aprender a escuchar es, cuando se den cuenta que están armando la respuesta, párense. Dejen, a ver, no, escucharé. Después veo que voy a responder. Primero, escucharé. Cuando digo puedes aprender algo, ahí es justamente para hacerles notar que, o sea, de verdad, eso es lo que enriquece el diálogo, ¿no? O sea, aprender a escuchar siempre me va a enseñar algo. Y también un consejo práctico, parecido a lo que les decía cuando les explicaba lo de la estructura ideológica. Si descubren, si después de tener cierta paciencia, si después de darle a la persona el beneficio de la duda, etcétera, etcétera, se dan cuenta que la otra persona sigue peleando, sigue cerrada, sigue sin intención de dialogar, salgan de ahí, no entren ahí. Por eso en muchas peleas también, o un consejo práctico, independientemente con quien sea que estén peleando,
en muchos casos una buena solución del problema. Es decir, nos calmaremos, respiraremos, nos daremos 5 minutos, 10 minutos, media hora, un día, una semana, que ahorita vamos a seguir peleando. A eso me voy, no entrar en un diálogo muerto, quiere decir, no es diálogo, es pelea, y las peleas son insultos, son gritos, son agresiones, y por estructura lógica, la otra persona tendría que ser tendría que tener mucha fuerza interior para no responder un insulto con un insulto, no responder una ofensa con una ofensa, y en última instancia, además, ¿no? O sea, hasta la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, si la insultabas demasiado, seguramente te iba a responder mal, porque nadie puede soportar demasiado tiempo insultos, ofensas y malos tratos. Entonces, si se dan cuenta que están en una situación así, córtenla, no entren. Insisto, un consejo práctico es, nos calmaremos, ¿no? Nos daremos 5 minutos, 10 minutos. A veces es así de simple. Parece una tontería, pero a veces así se solucionan un montón de problemas, ¿no? Y ahí ustedes tienen que aprender a darse cuenta. La otra persona está dispuesta al diálogo, o tal vez ustedes también darse cuenta, ¿no? Lo mismo, acuérdense de la estructura de los que es, por ahí se dan cuenta que uno es el que está empezando a pelear. Entonces es, no, daremos una pausa porque me estoy enojando y no quiero pelear contigo. Entonces déjame ordenar mis ideas porque si no sé que te voy a insultar. O si ya llegan al insulto, también eso es una buena manera de decir, no, si ya estamos insultándonos, pararemos, nos tranquilizaremos, nos calmaremos, veremos. Y cuando digo identificar tus puntos gatillo, o sea, ¿saben? El gatillo es justamente lo que dispara un arma, un revólver, es eso. Todos tenemos algún tema que como un revólver, nos dispara, o sea, nos gatilla, nos pone de mal humor y nos ponemos agresivos. Si yo ya sé cuál es mi punto gatillo, entonces cuando lo activen, ¿no? Contaré hasta 10 y me iré a respirar, me fumaré un pucho, me iré a dar una vuelta a la cuadra, ¿me entienden? Distintas maneras para no pelear, porque el otro justamente ha tocado ese punto gatillo. Si no soy consciente de eso, si no me conozco a mí mismo, entonces incluso para que vean, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no? O sea, es típico de los niños, ¿no? Cuando en el colegio, en la guardería, incluso en el kinder, no sé, identificas lo que pone de mal humor al otro, es típico del niño que empieza así, ¿no? A tocar, porque es, entre comillas, divertido hacer renegar al otro, entre comillas, digo, ¿no? Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Por eso también uno tiene que aprender, ¿no? O sea, no, a eso, no hagas eso que a la otra persona le molesta, es un acto de amor también. Pero volviendo al ejemplo este, o sea, si yo soy consciente de mi punto gatillo, entonces, ¿no? Cuando lo toquen a la primera, me voy a retirar hasta calmarme y no voy a caer en eso de que el otro me está, ¿no? Jochando, como dicen ahí por el oriente, digo, ¿no? O sea, justamente que es eso, pinchar, ¿no? Fíjense que es pinchar, molestar. A veces entre amigos se puede hacer eso, pero también hay que saber hasta qué punto. O sea, espero que se vayan dando cuenta que eso es lo divertido de la vida, ¿no? Que estos principios tienen distintos grados y ustedes se darán cuenta cuando, ¿no? O sea, a veces eso, ¿no? Molestando a un amigo, te has pasado la raya y le dices, uy, perdón, sí, no, me he pasado, vas a disculpar. Y a veces con esa disculpa justamente se calma el tema y ya está, ¿no? Pero yo tengo que darme cuenta, o sea, finalmente, ¿no? O sea, la idea de esta última idea iba por ese lado, ¿no? O sea, aprendan a reconocer qué temas les molesta a ustedes para evitar llegar a ese punto donde ustedes siempre van a renegar, ¿no? O sea, y eso siempre es así porque todos tenemos ese tipo de cosas que nos molestan. Entonces, para ir cerrando, ¿no? O sea, la idea de estos consejos prácticos era, ¿no? Simplemente mostrarles, tratar de poner algunos ejemplos así prácticos de que, por esto que les decía, ¿no? La estructura de la lógica, ¿no? O sea, y por eso les decía, el diálogo solo este tipo de comunicación que llamamos diálogo, solo se da entre seres iguales, es decir, entre seres humanos, entre seres racionales, que somos capaces de entender el argumento del otro o dar a entender mi argumento, seres capaces de conectar con la realidad, ¿no? De ver lo mismo, de vivir lo mismo juntos. ¿Por qué digo vivir lo mismo juntos? Porque parte de la realidad justamente es la relación
ese espacio que se crea entre estas dos partes, estas dos personas, es real mientras dura. Por eso la traición duele tanto, porque lo que cuestiona la traición del amigo, de la pareja, de la familia, es la realidad de lo que se ha vivido durante mucho tiempo. ¿Me quería realmente? Si me quería, ¿por qué me ha hecho esto? Fíjense que lo que le reclamamos a una persona que nos ha traicionado es, entonces, ¿qué era nuestra amistad? ¿Qué era nuestra relación de pareja? ¿Qué era nuestra familia? ¿Era real o no, me estabas engañando todo este tiempo? Lo de la realidad es fundamental. Y los diálogos, como les decía, se producen justamente entre seres, y fíjense por el que he hablado de los cuatro amores, capaces de actos buenos, capaces de bondad, capaces de hacer un acto de ágape, de entregarse, de dar algo, ¿no? Capaces de formar relaciones, capaces de dar amor, capaces de desear. El deseo es bueno, insisto, no es mal, en la medida en que, como cualquier cosa, uno la maneje y la controle. Porque en definitiva, como les digo, todo, desde un negocio, desde comprarle un chicle a la casera, saludar al portero de un edificio, al chofer del transporte, todo eso son estructuras dialógicas y todo eso habla de ustedes. Uno es cómo se comporta todos los días, ¿no? Un buen líder es, un buen líder es auténtico, entonces también uno aprende, esa es la ventaja, no es que el buen líder nace, un buen líder también se entrena, un buen líder se hace en aprender a tratar a todas las personas con el mínimo respeto que se merece. Fíjense, digo, mínimo respeto, no quiere decir que con todos tengo que llegar al ágape, no quiere decir que tengo que amar a todo el mundo en el sentido de hacer grandes sacrificios, pero a todo ser humano le debo el mínimo respeto, de decir, de reconocerlo como ser humano y decir, hola, buenos días, adiós, buenas tardes. Y con algunas personas, justamente en este ida y vuelta, en este ir conociendo a la otra persona, el descubriendo, con algunas se entablarán amistades, con otras una relación casual o de pareja, ¿se entiende? Una familia, se formará una familia. Si no somos capaces de dialogar, no vamos a tener ni amigos, no vamos a formar familia y tampoco vamos a ser buenos líderes, insisto. Porque el buen líder está un poquito dialogando con la gente todo el tiempo, ¿no? Con la gente que lo rodea. Entonces, como un poquito como hemos hecho la otra vez, voy a ir leyendo algunos de los comentarios del chat, así para ir comentando por lo que les decía, ¿no? O sea, ahorita somos 200 y pico, si abrimos los micrófonos no va a alcanzar el tiempo para que hablemos ni un minuto ni 30 segundos, no nos daría el tiempo. Entonces, voy a ver si hay algunos comentarios, sino como les he dicho, ¿no? O sea, ahora voy a habilitar en la plataforma los foros, o sea, estamos leyendo los foros, ahí es donde pueden interactuar, preguntar, eh, em, em, comentar estas cosas y las tareas para nosotros son importantes. Voy a empezar a pensar un nuevo nombre para que tareas por una cuestión cultural no suene así tan negativo, ¿no? De, de así, ah, tengo la obligación de una tarea, sino es el momento en el que esperamos cerrar este diálogo con ustedes, ¿no? De que nos digan qué les ha hecho pensar esta sesión. Por eso no es tarea en el sentido de no es que les voy a evaluar, aunque hay 3 preguntitas simplemente así de contenido súper simple, pero no es que, no, o sea, es una evaluación así, si no respondes los 4 amores griegos te aplazaste y no vas a recibir el certificado y no tiene esa lógica, simplemente es, ¿no? Una mínima manera de interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, en la plataforma, está claro, ¿no? Van a encontrar ahora, la estoy habilitando ahorita, no estaba oculta hasta hace un ratito, la evaluación de la sesión de hoy, igual que la del miércoles, tiene 3 preguntas de contenido súper sencillas, en el sentido de un verdadero o falso, elección múltiple, y 2
que ustedes justamente califican la sesión de hoy día, ¿no? O sea, del 1 al 5, si les ha parecido bien, mal, ¿no? Y si quieren, no es obligatorio, si quieren dejar un comentario también, ¿no? Con esa lógica de cerrar el diálogo. Y también les estoy habilitando, ¿no? En la plataforma, está cargando mi internet en un segundo, dos recursos extra. Por eso lo quiero aclarar. Está cargando, como estoy con el Zoom, está un poquito lento. Ya. Dos recursos extra. No son tareas obligatorias, son libres, ¿no? Una, hay un video cortito de YouTube, son como 4 minutos, ¿no? Que se llama Si cuidas las palabras. Entonces van a ver el video y ahí está habilitada la tarea de comentario al video más la sesión de hoy día. Insisto, es libre en el sentido de el que lo hace gana puntos extra para el premio final, pero no es que si no lo hacen pierden puntos. El sistema nuestro en Libera es premiar el esfuerzo, no castigar, ¿no? Entonces, hay un video que me ayuda a complementar algunas de las cosas que he dicho hoy día y está ahí el comentario, está el foro y los que se animen han visto que he intentado insistir harto en el conocerse, el descubrirse. Hay un test de personalidad bien divertido, es gratuito, entonces el que se anime hace el test de personalidad. Insisto, no es por tarea, es por conocerse ustedes. Y ahí ven, ¿no? ¿Qué les sale? Lean la descripción de qué les sale y vean si se reconocen en lo que les sale, hicieron bien el test. Si no se reconocen, es que por ahí ustedes mismos no se conocen y a veces uno responde en estos tests más como nos gustaría ser que como realmente somos. Y eso es una buena manera también de descubrir, mira, si no me reconozco, ¿será que no respondí bien el test? Porque yo lo he hecho varias veces y realmente es buenísimo. Y nosotros en Libera lo usamos harto para seleccionar la gente con la que queremos trabajar también. Entonces, yo me animo a decir, sé que funciona, así que si lo hacen, insisto, es libre, es para que se conozcan ustedes, no es que yo les voy a preguntar, digamos, después, ¿qué te ha salido en el test de personalidad? No tiene esa lógica, es para que ustedes se conozcan. La tarea del video, les vuelvo a recordar, es optativa, para que no se estresen, no les dé ansiedad. Así, ¿no? Lo único obligatorio de la sesión de hoy día es la evaluación de la sesión, ¿no? ¿Por qué en esta sesión no les estoy dando otra tarea? Porque como hemos tenido el miércoles una sesión, es me parecía más importante esa y esta queda más libre. Entonces, eso, la voy a habilitar ahora en este momento, que se ponga más rápido el internet. Eliana, entonces te dejo ahora vos. O Andrea, no sé cuál de las dos. Aquí estoy. ¿Tienen unos 5 minutos para llenar la evaluación, por favor, de la plataforma? Y luego les voy a pedir que... Va a estar, perdón, unas... Eliana, va a estar habilitada hasta hasta las 11:59 de hoy día, digamos. Tampoco es que tenga que ok. llenarla ahorita, ¿no? Para que Eso estaba también no preguntando. se... Sí. Va a estar habilitada hasta las 11:59, como les digo, Ok. de Sí, hoy. sí, O sea, sí es hasta hoy, pero sí. no es ahorita en los últimos 5 minutos. Lo que Ok, pasa es que el entonces internet ahorita está súper lento. está lento, igual acá. Entonces vamos a sacar una fotito. Por favor, les pediría que enciendan su cámara, por favor. Me regalen 2 minutos para que podamos sacar la foto, perdón. Agradecerles nuevamente por estar acá. Gracias a Jorge por su capacitación. Ha estado muy interesante. De verdad, gracias. Gracias.
Así que vamos a comenzar a sacar la fotito. Por favor, sonrían. Uno, dos, tres. Como son bastantes, cuesta un poquito paciencia, ¿ya? O sea, tengo que está un poquito lento, por favor. Los que me están escuchando, enciendan su cámara. Ok, gracias. Algunos están preguntando, sí, la evaluación de las sesiones, si son solo hasta hoy, porque también es parte es una tarea súper simple, entonces, ¿no? Parte de ir evaluándolos es que la hagan rápido. Y las otras, o sea, la del miércoles, sí es hasta la próxima semana, ¿no? Y la optativa también va a ser hasta la próxima semana. O sea, todas las tareas largas tienen una semana de plazo. Entonces, la del video es hasta el próximo viernes. O sea, esa es la ventaja de la plataforma. Clarito es, si la pueden subir es que están en plazo. Si no la pueden subir es que ya el plazo se cumplió. Pero normalmente es así. Las evaluaciones son en el día y las tareas son una semana. Yo ya no tengo más, ya saqué toda la foto. ¿Usted, Jorge? Eso, agradecerles de nuevo por la atención, ¿no? Por su presencia. Como les digo, ¿no? Los invito de nuevo, ¿no? O sea, a participar a través de sus tareas, porque eso es justamente, ¿no? Lo que vamos a ir revisando, su participación en los foros. ¿No? No es, no queremos que sea algo así como la universidad, no se estresen del tema de, de, de la misma plataforma pone calificaciones, pero no es lo más importante. Lo más importante es eso, ¿no? Sean creativos, participen, vean. Mi reto, el reto de Libera, es entusiasmarlos a que quieran aprender a sacarle jugo a los recursos, ¿no? O sea, por eso lo del test es queda a ustedes, no es que les voy a preguntar cuál es el resultado del test. Y supongo que después de la clase de día entenderán por qué lo digo así, porque de verdad es una cuestión de estructura dialógica y de identidad delibera, digamos. No nos gusta fomentar la libertad, eh, no castigar. Digamos. Que estén bien, nos vemos conmigo el próximo viernes, que es la próxima sesión sincrónica. Ah, y también no se olviden, el lunes ya se habilita las que son asincrónicas. ¿No? Es un video y también va a haber unas tareas a partir de esos videos, lunes y miércoles, y nos vemos conmigo el próximo viernes. Igual están los grupos para eso, entonces estamos en contacto todo este mes. Muchas gracias. Hasta luego. Que descansen. Chao. Chao, chao. Buenas noches a todos.